¿Puede un juramento resistir la marea del tiempo? ¿O termina por ahogarse en la memoria de quienes lo hicieron? Dicen que el honor es una pared que separa dos almas. Otras veces es la misma pared que impide que vuelvan a tocarse. Esta es la historia de dos personas que aprendieron a medir el amor con la regla del deber. Y de cómo, después de años, la vida puso entre sus manos una vía de hierro y una flor seca para decidir qué era más fuerte. Era el verano de 1856, cuando regresó la locomotora al Valle de San Roque, un silbido metálico que prometía progreso y devoraba costumbres. En la casa solariega de la familia de Isabel, el olor a cera, encaje y tabaco viejo daba la impresión de que el tiempo se movía en reversa. Isabel llevaba guantes de kid y puntillas. Su corazón, en cambio, se ejercitaba en rebelarse cada vez que pensaba en Martín. Martín había partido años atrás a la mar con la promesa de volver a construir puentes. No sabía que algún día serían de hierro, y en el bolsillo tenía aún la carta con una violeta prensada, la misma violeta que Isabel escondía en la Biblia familiar. ¿Qué valor tenía una flor cuando las cuentas del padre exigían un marido con nombre y fortuna? Un día, llegaría el hombre que traía voz de tren y manos manchadas de grasa, el ingeniero encargado de tender la nueva línea que cruzaría las fincas, unir ciudades y quebrar silencios. Martín volvió con el pelo tocado por el salitre, las botas con la marca de vagones y una carta de presentación sellada en la estación central. Isabel, prometida por conveniencia al conde Rafael, lo vio por primera vez en el portón cubierto de hiedra. El tiempo no había borrado la inclinación de su barbilla, ni la tristeza en su sonrisa. Entre ellos, el silencio pesaba como un manto de domingo. ¿Podía una mirada arreglar lo que años de ausencia habían descosido? La violeta fue el primer testigo. Martín la sacó de un bolsillo como quien saca un recuerdo de un naufragio. Se le había pegado al dorso de la carta que nunca envió, y la ofreció sin palabras. Isabel la olió: polvo, tinta, lluvia vieja. Fue un instante que prometía un regreso, pero el mundo dejaba apenas entrever dos senderos: amor y deber. La casa tenía deudas. El conde Rafael ofrecía solucionarlas con una dote y un apellido, que para la familia era salvación. Martín, por su parte, estaba atado a su reputación profesional. Cualquier escándalo podía costarle contratos, su carrera y la confianza de los hombres que levantaban riel tras riel. ¿Qué escoger cuando ambas opciones destruían algo querido? El asunto se complicó más rápido de lo que una tarde puede convertirse en noche. Empezaron a surgir cartas anónimas, miradas en la iglesia y rumores en las tabernas. El conde Rafael no era solo un buen partido. Poseía una alianza con el ayuntamiento para desviar la ruta del ferrocarril lejos de las fincas, y con ello, garantizar que el valor del terreno no subiera lo suficiente para comprar más tierras. Martín encontró por casualidad un pliego mal cerrado en la caseta del proyecto, nombres, números, y la rúbrica de un gestor que trabajaba para el conde. Si aquello era cierto, la dote de Isabel sería la moneda que el conde esperaba convertir en dominio. ¿Sería justicia exponerlo? ¿A qué precio? Pequeñas revelaciones fueron abriendo heridas antiguas. La madre de Isabel confesó, en un susurro, que la familia debía al banquero más de lo que la fachada de mármol mostraba. El hermano, que se llamaba como su abuelo, no tenía más que orgullo y pocas habilidades para los negocios. Martín, que había visto cómo su propia hermana murió al dar a luz en un pueblo sin médico, no podía permanecer impasible ante la idea de un ferrocarril que evitara la aldea y condenara a vecinos al aislamiento. El deber llamaba desde ambas orillas. Isabel debía su nombre. Martín debía su conciencia profesional. ¿Podía la verdad salvarlos sin matarlos socialmente? Entre una copa y otra, en cenas donde las manos solo se rozaban por cortesía, Martín y Isabel urdieron un plan que parecía locura: presentar pruebas delante del Consejo de la Villa en la inauguración del tramo, donde todo el pueblo y la nobleza estarían presentes. Era un riesgo público, una apuesta que podía arrebatarles prestigio o coronarlos con la libertad que ambos deseaban. La noche antes de la sesión, Isabel se quedó sola en la biblioteca con la Biblia abierta y la violeta entre las páginas. El aroma de la flor, ahora seco, olía a promesa y a ruina. Martín la visitó a hurtadillas, con el vaho del tabaco en los labios. Sus manos se tocaron sobre el pergamino donde había guardado los documentos encontrados. «Si lo hacemos no habrá vuelta atrás», murmuró él. «No la habrá si callo», respondió ella. La decisión fue un corte limpio. El día en la plaza municipal, la gente se apiñó alrededor del estrado de madera.
El conde Rafael, engalanado, esperaba el momento de su triunfo. Los alcaldes sonreían como si la victoria les perteneciera por derecho. Cuando le otorgaron la palabra a Martín, este habló del progreso, de los niños que podrían llegar a médicos por primera vez, y de los obreros que recibirían salario. Luego, con calma de quien ha guardado una carta mucho tiempo, desplegó el pliego con la rúbrica del gestor. Los murmuros se hicieron cuchillos. Isabel, desde la primera fila, se levantó, y con una mano que no tembló, mostró la violeta que había cosido a su guante esa mañana. La violeta, ahora, era más que una flor, era testigo del pasado y llave del presente. ¿Qué hizo más ruido? ¿La evidencia o la valentía de una mujer que habló en voz alta por su pueblo y por su amor? El escándalo siguió a la plaza como un río que no se calma. El conde intentó negar, los documentos sin embargo hablaban. Las cuentas se revisaron, los nombres se cruzaron y por primera vez, la voz de Isabel tuvo peso en los papeles de los hombres. Ofreció su dote para invertir en la línea, bajo la condición de que la parada más próxima llevara el nombre de la villa, y que se crearan puestos de trabajo para los jornaleros. Era renunciar a parte del orgullo noble por algo más grande, la continuidad de la casa y la prosperidad del valle. Martín, al hacerlo público, arriesgó su carrera, pero también ganó algo que no aparece en las nóminas, la confianza de la gente. La resolución no fue ni trágica ni triunfal en un solo acto, fue un tejido que selló heridas. El conde, humillado, se retiró a Madrid con menos prestigio y más deudas. La familia de Isabel salvó el solar gracias a la inversión y al acuerdo público. Los campesinos encontraron trabajo. Martín conservó su nombre, y con el tiempo, encontró proyectos que valoraban tanto su pericia como su honor. Isabel y él no buscaron un título que los definiera, casaron de manera sencilla, con la violeta prensada entre las páginas del contrato que regulaba la inversión. La flor dejó de ser una promesa privada para convertirse en firma visible en un pergamino que garantizaba futuro. Hay un aprendizaje que queda después de años de reencuentros. El amor verdadero requiere tanto coraje para confesar como prudencia para construir. No siempre basta la pasión, a veces hace falta la disciplina de un jurista, la paciencia de un ingeniero y la astucia de una mujer que se niega a ser moneda. La violeta, ahora encastrada en una esquina de la biblioteca, recuerda que lo que fue secreto puede devenir contrato, que el deber no siempre es enemistad del corazón, sino a veces su único puente para llegar al otro lado. Y si alguna vez te preguntas si volver es posible, recuerda la locomotora, llega a toda velocidad, silba y atraviesa el paisaje, pero son las manos las que la sujetan al riel.